Evangelio de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día miércoles. Gloria a ti, Señor Jesús, por la maravillosa palabra de hoy y el Santo Evangelio. Y qué maravillosa palabra de vida, pues Pedro por un momento estaba en el espíritu, pero luego en la carne. A Pedro primeramente le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Pedro estaba en espíritu. En ese momento Pedro estaba atento a las palabras de Jesús. Estaba con el pensamiento en Dios. Y por eso es que Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese preciso instante Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aprendamos en este día miércoles que si andamos en la carne, Dios no nos puede revelar las cosas espirituales. Aprendamos que si vivimos en la carne, viviremos llenos de enojo, llenos de malos pensamientos, de ansiedad, de dudas, llenos de palabras groseras. Viviremos explotando cada vez que algo malo suceda con nosotros. Y así hay muchos, pero muchos cristianos que nada se les puede hablar
porque en ese mismo momento se llenan de ira, de enojo y comienzan muchas veces a gritar de los nervios. Hay muchos cristianos hoy por hoy, en este día miércoles 25 de septiembre, que están en la carne, y Dios no puede hablar con ellos, ni en su palabra, ni en la mente, ni en el espíritu. Dios no les puede mostrar el camino a la victoria mientras el cristiano viva en la carne. Pero en ese momento, Pedro era bienaventurado, porque no se lo reveló carne ni sangre, que Jesús era el Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús lo bendijo a Pedro diciéndole: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero luego más tarde, una vez que todos sabían ya que Jesús era el Cristo, entonces Pedro se le acercó. Tiempo después se le acercó y comenzó a decirle: no lo permita Dios, Señor. Cuando Jesús dijo que él debía sufrir a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día, Jesús les declaró lo que iba a suceder con él mismo, todo lo que iba a sufrir, todos los maltratos que iba a padecer, que luego iba a morir y que luego iba a resucitar. Pero Pedro le dijo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, Jesús dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. El mismo Jesús que le dijo: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, ahora le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro había dejado de pensar en las cosas de Dios, había dejado de estar en espíritu y se dejó guiar por los sentimientos del corazón. Pedro había dejado de estar en la fe, en espíritu, con la mente en las cosas de arriba, y comenzó a dejarse llevar por el corazón. Dejó el uso de la razón, del pensamiento, para comenzar a usar el corazón, los sentimientos, las emociones, la lástima. Pedro estaba sintiendo lástima de Jesús. Pedro estaba siendo sentimental. Pedro estaba en la carne. Y es esto lo que el diablo quiere de nosotros, que vivamos en la carne, que vivamos enojados o llorando de tristeza, que vivamos usando los sentimientos del corazón, porque el diablo sabe también que el corazón es engañador. ¿Quién lo conocerá? El diablo sabe que del corazón provienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, el homicidio, todo lo malo y los malos pensamientos provienen del corazón. Estas palabras Jesús las enseña. Por eso nosotros tenemos que aprender a estar en espíritu, con la mente en Cristo, en oración, en la palabra, día a día, todo el santo día. No es necesario orar en todo momento, pero podemos en todo momento tener el pensamiento en nuestro Dios, pues a cada instante el diablo
también lanza malos pensamientos para que dejemos de estar en espíritu y estemos en la carne. Si estamos en la carne, no solamente viviremos enojados o tristes, sino también hablaremos cosas que ofenderán a los demás, que podrán lastimar a los demás y que luego más tarde nos arrepentiremos de aquellas cosas que habremos dicho. Por eso, vivamos en espíritu, vivamos con la mente, con los pensamientos en Dios y no en las cosas de los hombres. El hombre solamente piensa en las cosas terrenales, en conquistar bienes materiales, en sus propios deseos y proyectos. El hombre mundano no piensa en Dios. El hombre mundano no piensa en agradar a Dios, solo piensa en agradarse a sí mismo. Y en esta vida hay muchos cristianos que han dejado de estar en espíritu y han pasado a vivir en la carne. Estemos en espíritu, estemos en la presencia de Dios, vivamos en la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor nos haga bienaventurados. Seamos bienaventurados y no seamos cristianos piedra de tropiezo. Así es, porque hay muchos que son piedra de tropiezo para los demás. Pero si vivimos en espíritu, si vivimos en la palabra, en la oración, abandonando los malos hábitos, tomando la decisión de abandonar la mentira, las palabrerías malas, el chusmerío, el engaño, si tomamos la decisión de abandonar aquel pecado que desagrada a Dios y comenzamos a practicar la palabra de vida, entonces seremos bienaventurados. Amén. En este día miércoles, mantengámonos pensando en la palabra de Dios. Vivamos en la palabra de Dios. Confiemos en Dios y en su palabra. Y Dios hará la obra en nosotros. Él hará la obra por medio de nosotros para bendecir a nuestra familia, a nuestros seres queridos y seres amados. Vivamos en espíritu y no en la carne. Oremos en este día de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, eterno, glorioso y celestial, ven a nosotros con tu presencia, ven a nosotros con tu Santo Espíritu, llénanos de tu santa presencia, Señor, y danos la fortaleza para estar en tu palabra y no en las cosas de este mundo. Gracias por este Evangelio de hoy que nos fortalece, Evangelio de hoy que nos renueva, Evangelio de hoy que nos edifica. Gracias por esta lectura de hoy, por esta lectura del día miércoles. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús, y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024.